Una alegoría es una representación artística que tiene un sentido simbólico. En el cristianismo es la forma que se tenía de enseñar al pueblo analfabeto el significado de la Biblia, de cada misterio y en este caso de la Santísima Trinidad. Si ellos lo entendían, ¿por qué tú no lo intentas? Desde un punto de vista iconográfico, los misterios procesionales de la Semana Santa de Sevilla comienzan con el Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, pues en él se anuncia la decisión tomada por el Padre Eterno para que el Hijo bajase a la tierra para padecer y morir en la cruz, redimiendo a la humanidad del pecado. Si nos paramos un momento y vemos la imagen del Padre y del Hijo, entre los dos hay un diálogo, ¿vale? En el diálogo el Padre parece que le está indicando al Hijo que necesita su ayuda para redimir al pueblo. ¿Y cómo lo hace? Indicando que necesita que baje a la tierra como un ser humano y que sufra la pasión y muerte y después eso conlleva una resurrección. Entonces, si nos fijamos en el misterio, vemos al Padre cómo va señalando hacia el bloque terráqueo. Entonces ahí ya le está indicando que necesita que baje a la tierra. Y aparte, el Hijo aparece con la cruz y las llagas, que ya también nos indica que tiene que pasar por una pasión y por una muerte, para que pueda redimirnos al ser humano, o sea, a los cristianos del pecado. En el misterio del Sagrado Decreto se representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en forma de paloma, representan la unidad de Dios y la Trinidad de personas. Según recientes investigaciones documentales, la aparición de este misterio en el seno de la Cofradía de las Cinco Llagas se remonta al siglo XVII. Nosotros tenemos antecedentes a través de los archivos de que ya en el siglo XVI el paso procesionaba con nosotros. Éramos dos pasos y uno de ellos era el de este paso alegórico, ¿no? Entonces era normal en la época que hubiera pasos alegóricos. En ese momento era la manera de enseñarle al pueblo un dogma de fe, porque parte de la población no sabía leer y escribir y ese dogma de fe a través de los sentidos no le hacía llegar. Entonces sería a través de representaciones humanas, de animales y de objetos cotidianos cómo el pueblo puede entender lo que era el Sagrado Decreto, o sea, lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, tres personas y una sola, que eso era muy difícil para el ser humano comprenderlo. En torno al año 93, el misterio fue remodelado para volver a procesionar por las calles de la ciudad. Antonio Dube de Luque es la persona que diseña todo lo que es la configuración del paso del decreto y lo que son todas las figuras que después se irían haciendo paulatinamente desde el año 93 al año 97, aprobado en un Cabildo General de Hermanos. La también comisaria de la exposición de la Trinidad en el Mercantil, Esperanza Ramírez, nos resume ahora qué significa ese misterio diferente que procesiona junto a la Esperanza y el Crucificado de Álvarez Duarte. El misterio del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad representa un dogma de fe, de los más importantes. Lo que indica es el triunfo de la cruz, ¿no? Y lo que nos está enseñando a todos los cristianos es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿vale? Es la institución incluso de la Iglesia, de la Eucaristía. Como cada paso alegórico que hemos explicado, cada objeto, imagen, cada mirada y postura tiene un significado particular y simbólico. Dios Padre es el más importante, como sabemos es el que va a comunicarle a Jesucristo que necesita su ayuda, ¿vale? Para que baje a la tierra. Entonces aparece con un cetro y aparece con un triángulo, que eso representa la unidad de las tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Hijo, como lo vemos, aparece con una cruz y con las llagas, símbolo de su pasión y de su muerte, ¿vale?
y aparece señalando hacia lo que es el bloque terráqueo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que bajar a la tierra y redimir al cristiano de los pecados, del pecado original concretamente. La figura de la paloma representa la última parte del triángulo de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo. Aparece rodeada de rayos tal y como se representa en el bautismo de Jesucristo. Ellos son el eje central del misterio, pero hay otras figuras secundarias que la mayoría de las personas no terminan de entender. La iglesia dormida tiene que aparecer en el paso siempre al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta que no baja Cristo a la tierra, la iglesia no existe, por eso aparece dormida y aparece con una arquitectura de una iglesia, ¿no?, de un templo, porque todavía la iglesia no se ha institucionalizado, y aparece debajo de Jesucristo porque gracias a, y también es la institución de la Eucaristía, porque gracias a su sangre y al cuerpo de Cristo se instituye la Eucaristía, y esto lo representa siempre al lado de la iglesia. La fe aparece con una especie de velo, no un velo total, no aparece totalmente cegada, sino con un poquito, y aparece, si se fijáis en el paso, mirando hacia lo que es la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque nos la presenta, ¿vale? Entonces, lo que indica la fe, que la fe no es ciega, la fe es un don que nos da o que nos aporta Dios, y nosotros poco a poco ese don lo tenemos que ir desarrollando conociendo el cristianismo. Entonces la fe por una parte será divina y por otra parte estará relacionada con la razón. La Iglesia triunfante es otra de las partes a tener en cuenta dentro del misterio. Los 4 padres de la Iglesia son San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio. Estos 4 padres fueron muy importantes porque fueron los que durante el siglo III hasta el siglo VIII más o menos, en ese momento la Iglesia cristiana tiene muchos tipos de sectas, tiene corrientes en contra, entonces ellos son personas que se dedican a estudiar la Biblia. Por ejemplo, San Jerónimo traduce la Biblia del griego y del hebreo al latín, ¿no? Entonces lo que hace es que dejan muy claro lo que es la Eucaristía, lo que es la pasión y resurrección de Cristo, la resurrección también, Cristo como divinidad. Entonces todas esas aclaraciones, esa serie de interrogantes que hay en estos siglos, gracias a ello en la Iglesia, ¿vale?, pues se soluciona, no que se solucione, sino se aclara. Y por último, no podía faltar algo que hemos visto tanto en la canina como en el paso del Santo Cristo Varón de Dolores, un dragón en representación del pecado. El arcángel San Miguel siempre se ha visto como el protector del pueblo cristiano, entonces por eso aparece luchando contra el pecado que representa al dragón, y aparece con la vestimenta de un soldado romano, porque en ese momento estamos hablando de cuando se instituye la Iglesia Católica, estaba bajo el dominio de Roma. Dios Hijo es una obra de Emilio Pizarro realizada en 1913, pero seguro que hay algo en una de las tallas que desconocías por completo. El Padre lo está atribuido al círculo de Juan de Mesa, y lo que son pues lo que las figuras, como te comentaba, San Gregorio, la Fe, San Agustín y San Ambrosio, pues se van haciendo en la época desde el año 93 al año 94. Lo que es el arcángel es de Rodríguez Magaña, al igual que la serpiente y la iglesia dormida. La Hermandad de la Trinidad quiso celebrar el 10º aniversario de la coronación de su Dolorosa con una exposición en el Círculo Mercantil. En ella se mostraron las imágenes del misterio con el único fin de que Sevilla conozca por fin el verdadero significado del Sagrado Decreto.
El eje central de la exposición, aunque fuera el motivo del 10º aniversario de la coronación, en el patio central del Mercantil explicáramos a la Sevilla cofrade realmente qué es lo que significaba el paso del Sagrado Decreto. Creo que con los paneles tan explicativos y tan didácticos que se hicieron, creo que lo vamos a conseguir. Eso ya pues lo iremos viendo en la evolución del tiempo y en la próxima Semana Santa. Redimir al ser humano. Esa fue la intención de Dios Padre. Por eso esta conversación tan simbólica debería ser una de las partes más importantes de nuestra Semana Santa, de nuestra fe y del cristianismo. Santo y seña, esencia de la hermandad de la Trinidad. Es parte y esencia de la hermandad. Si se fijáis, verdaderamente es el origen de nuestra hermandad. Cuando nosotros las primeras reglas que se aprueban de 1555, ya en ese momento nos llaman ya como la hermandad de la Santísima Trinidad del Sagrado Decreto. Entonces, con la Esperanza y con el Cristo de las 5 Llagas, los tres son las devociones punteras de la hermandad. Para las personas jóvenes es un paso más integrado en la hermandad de la Trinidad, que la verdad que la juventud le tiene muchísimo cariño a lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Incluso muchos jóvenes piden salir en el paso del Sagrado Decreto, y yo creo que para la hermandad, como decía antes Esperanza, tiene que ser santo y seña, porque en torno a la Santísima Trinidad es cuando se funda la hermandad. Y para la Sevilla cofrade, pues poco a poco pues va encajando, incluso cuando no salía el paso, pues los cofrades no lo demandaban, desde los mismos cofrades como desde la misma arzobispado, que no se debía haber perdido ese paso. Y bueno, pues la Junta de Gobierno de aquel momento, que lo presidía don José Rodríguez, pues bueno, pues fuimos haciendo un acto de valentía, y poco a poco pues se ha ido recuperando el paso del Sagrado Decreto. Dios Hijo vino a la tierra para sufrir por nosotros, para pasar por una pasión, para morir y para demostrarnos que la vida eterna existe, para resucitar y enseñarnos el verdadero significado de la fe. Recuerden esto cuando cada sábado santo miren al cielo con el fin de encontrar la esperanza de la Trinidad.